Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Muy buenos días, otra edición de El Gigante de la Semana. Bueno, comenzamos con una noticia y vamos a poner un poco el sonido de fondo. Esta es la realidad de Ecuador en la que se está moviendo hoy. Disturbios, represión, realmente una violencia que está aplicando el gobierno, el régimen de Lenín Moreno sobre la ciudadanía. Algo esperable de una persona que fue capaz de traicionar a su pueblo, porque él llegó con un programa, el programa de la Revolución Ciudadana, y luego lo traicionó y en marzo de este año simplemente pactó ya con el Fondo Monetario Internacional y luego empezó a aplicar sus políticas. En la actualidad, el presidente Lenín Moreno, que ha decretado el estado de excepción, esto significa que se pueden detener personas sin ningún tipo de orden judicial, se las puede demorar, se las puede desaparecer momentáneamente, es decir, está con una implementación prácticamente de una dictadura. Lenín Moreno, que ya lleva 10 días en los cuales se niega a renunciar, ha desatado el caos tras haber decretado un paquetazo indicado por el Fondo Monetario Internacional. Allí, entre otras cosas, determinó que los combustibles, recordemos que Ecuador es fabricante de combustibles, ha justamente aumentado un 123%, le ha sacado el subsidio a todos los combustibles y de esta manera entonces justamente ha creado un caos porque va a aumentar más de un 50-60% el transporte, los alimentos en un país con una inflación del 1% anual, por lo tanto no tiene ninguna posibilidad la gente de actualización de salarios de la noche a la mañana por disposición del Fondo Monetario Internacional y por, digamos así, complicidad del titular del régimen, Lenín Moreno. Bueno, la gente pasa a ser un 50% más pobre. Por otra parte, fíjense que hay una cuestión también de censura. El gobierno de Lenín Moreno ha en este momento cerrado un montón de medios opositores y a otros los obliga a transmitir, a retransmitir la emisión de la radio y la televisión pública, que es la versión del gobierno. Para que sea una idea, en plenos disturbios en Ecuador, mientras reprimían, ya estamos contabilizando cerca de 20 muertos, más de 1.500 detenidos, estamos también con cerca de 300 desaparecidos. En ese contexto, la televisión pública transmitía un partido de la Liga Española de Fútbol y obligaba a todos a retransmitir esto. La Asamblea Nacional, por ejemplo, comunicó a la ciudadanía que el canal 42 de la televisión legislativa va a transmitir hasta las 18, concretamente debido a problemas técnicos provocados por los incidentes que se produjeron en el Palacio Legislativo. ¿Qué ocurrió acá? La Confederación Nacional de Pueblos Indígenas, la CONAI, que no responde a Rafael Correa, como dijo el presidente, se levantó y fue hacia Quito para hacerse oír. En esto rodearon el Palacio de Condorcet, que es el Palacio de Gobierno, en tanto y en cuanto Lenín Moreno no está ahí en el Palacio de Gobierno, pero sí tomaron la legislatura, la Asamblea Nacional,
y bueno, obviamente esto ha cambiado el trabajo de la Asamblea. Por eso recordemos que ahora hay todo un problema informativo, hay una cerrazón. Los ecuatorianos tienen que, cuando disponen de internet, informarse por medios del exterior, como es el caso de Radio Mundus o TV Mundus, que nos mandan información y ellos nos piden noticias a nosotros. La Asamblea Nacional emitió un comunicado, dijo: nos solidarizamos con las familias y compañeros de los ciudadanos fallecidos, heridos o afectados a nivel nacional dentro de las movilizaciones de protesta y exigimos a las autoridades de justicia la investigación inmediata que permita el esclarecimiento de estos hechos y la determinación de responsabilidades según el marco legal vigente. Hay justamente un informe que se está emitiendo a través de Amnistía Online. Recordemos, es una organización de derechos humanos. Muestra 5 videos en los cuales se expresa el uso excesivo de la fuerza de Lenín Moreno, la fuerza policial y militar, ya que desplegó al ejército también en las Fuerzas Armadas, para reprimir a manifestantes. En uno de ellos se ve como la policía, por ejemplo, le pasa por encima a una persona que estaba caída, le pasan por encima con las motos. En otras, 2 policías patean y golpean varias veces con un objeto alargado a un manifestante que encontraron solo en una calle. En otro, 3 policías patean y golpean con bastones varias veces a una persona que quedó separada de la multitud, es decir, están enardecidos, están drogados. Y obviamente otro lo golpea con la llanta de su motocicleta. Otra también se ve en imágenes tomadas con celulares por ciudadanos, cómo patean a una persona en el piso, lo rodean entre varios policías y lo patean. Por otra parte, 3 periodistas también reportaron haber sido agredidos por policías. Estas imágenes que están trascendiendo al mundo muestran cómo ha perdido el control Lenín Moreno, que todavía se niega a renunciar. Reiteramos, Lenín Moreno está en este momento con paradero desconocido, rodeado por las Fuerzas Armadas, es decir, ya ha perdido totalmente el control, pero se niega a justamente abandonar el poder. Él dijo que seguirá adelante con lo que ha decidido implementar, el paquetazo, como lo llaman los ecuatorianos, y esto, por supuesto, es lo que, entre otras cosas, ha decidido el Fondo Monetario Internacional. Lenín Moreno justamente cumple 2 años y de esta manera entonces, está en el peor momento, ya podría incluso justamente estar en condiciones, según la Constitución Nacional, para poder ser alguien que deba ser obligado a renunciar. Los indígenas, como decíamos, que están muy organizados en Ecuador, ya en su momento apoyaron primero y luego por la traición hicieron renunciar al presidente Gutiérrez en su momento. Bueno, ahora en este momento están exigiendo justamente la renuncia de Lenín Moreno. Vamos a una pausa y en instantes retornamos con este tema que nos abarca el gigante de la mañana del día de hoy, el gigante de la semana en realidad, con la crisis que está viviendo Ecuador. Vamos a una pausa y retornamos en instantes. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. El gigante de la semana. Conducción Daniel Docampo Espada.
equipo periodístico, Raúl Asambló, Andrés Pescara, Barney Simpson, Raúl de Sousa. El gigante de la semana, noticiero de Radio Mundo. Seguimos en el gigante de la semana desde Radio Mundus y para varias radios del interior. Vamos a escuchar qué decía Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador, el último presidente democrático que tuvo ese país sudamericano, en declaraciones desde Bruselas. Ahora, presidente, ¿cuánto afecta a los ciudadanos ecuatorianos estas medidas económicas pactadas por el Fondo Monetario Internacional? Es un reportaje que le hace la cadena televisiva de Irán, Hispan TV. Vamos a escuchar lo que decía Rafael Correa. Le están preguntando por las medidas y las consecuencias, las medidas económicas, las consecuencias que está teniendo esta presidencia de Lenín Moreno. ¿Realmente el país necesitaba este paquetazo? Yo te dije que no. No hay ningún factor externo. Tú puedes tomar medidas. A mí me tocó aumentar un año 2 puntos de libra, del 12 al 14%. Porque tuvo un terremoto de 8 en la escala Richter, la tragedia, el desastre natural más grande de los últimos 70 años, que nos costó más de 3.000 millones de dólares, eso para una economía como la ecuatoriana es fuerte, más de 3 puntos del PIB. Por eso se encarecieron algunos productos, decían se encareció la Nutella, porque además subimos aranceles, ¿no? Pero no nos aumentó la pobreza, no nos aumentó la desigualdad. Ese año no nos quedó más remedio que de crecer, pero ya el último trimestre dejamos la economía creciendo, creció 2017 y creció 2.4%. Y el 2018 solo 1% y este año vamos a decrecer por el mal manejo de estos incompetentes. Porque además de traidor, Moreno es inepto. O sea, bueno, nos traicionó, nos metió la puñalada, botó la basura, no me vieron que ganó. Las políticas tan exitosas de la Revolución Ciudadana. Uno dice, bueno, va a construir algo nuevo y mejor. No hizo absolutamente nada. Solo han destruido. Engañaron a la gente, que estábamos sobreendeudados, que 60.000 millones de dólares era el total de la deuda. Que además solo era 60% del PIB, eso no significa sobreendeudamiento, pero era mentira. Recién ahora, 2 años y medio después, llegamos con el endeudamiento de esta gente a 55.000 millones, pero nosotros dejamos en menos de 40.000 millones, menos del 40% del PIB, que se puede considerar, como dicen todos los reportes, un nivel bajo de deuda. Pero con la complicidad de la prensa hicieron creer a la gente que todo estaba mal, que estamos en una crisis para clavarnos este paquetazo. Entonces, ¿cómo afecta esto? Si era necesario, en absoluto, ellos indujeron la crisis. Bueno, clarísimo Rafael Correa, que no solamente ha sido el expresidente y el artífice de la Revolución Ciudadana, que en un momento permitió que Ecuador levantara cabeza, mejorara todos sus estándares, un país que pasó a ser independiente y bueno, que ahora traicionado por quien había sido su candidato, Lenín Moreno, ni bien asumió la presidencia, ya pidió la detención de Jorge Glass, el vicepresidente. A partir de ahí se empezó a rodear de toda la oligarquía, desconoció las leyes de la Revolución Ciudadana y bueno, y ahora termina en este corolario de represión, muerte, desapariciones y un desastre económico-social para Ecuador, que Ecuador no imaginaba volver a vivir 10 años después de Revolución Ciudadana. Quien escuchábamos, Rafael Correa, no es simplemente un expresidente, como decíamos, sino que también es un economista, un académico, por lo tanto habla con autoridad de lo que él está manifestando. Vamos a otra fuente, vamos a RT, el canal de la televisión rusa, justamente que ha hablado de la colérica y excesiva represión de las fuerzas policiales ecuatorianas. En el 9º día de movilizaciones en Ecuador se recrudecen los enfrentamientos con la llegada de nuevos grupos de indígenas a la capital. Los líderes de la protesta rechazaron la oferta de diálogo directo del presidente Lenín Moreno. Los manifestantes intentaron volver a entrar al edificio del Parlamento y asaltaron la sede del gobierno. La policía empleó gas lacrimógeno. Desde Quito, nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan nos resume la jornada. De nuevo, fue una jornada de violencia, de caos y de protestas aquí en la capital ecuatoriana de Quito. De nuevo fueron los miembros de las comunidades indígenas los que llegaron hasta aquí, hasta la capital, procedentes de diferentes puntos del país y a partir de ahí empezaron las protestas que fueron muy violentas.
La mañana comenzaba con la irrupción de cientos de indígenas que llegaban sobre todo desde la zona oriental del país. Parecían un auténtico ejército indígena. Y pronto empezaron los choques con la policía, que respondió con gases lacrimógenos y lanzando bombas de humo. De nuevo, escenas violentas como las que hemos vivido durante toda la semana aquí en Quito. Lo cierto es que el presidente más tarde intentó tender una mano a los líderes indígenas, asegurando que incluso querría sentarse con ellos personalmente. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar. Sin embargo, muchas de las personas con las que hemos hablado no están de acuerdo con estas palabras del presidente, que consideran vacías. Además, se quejan de la excesiva violencia de las autoridades, sobre todo de la Policía Nacional. Recordemos que hay aproximadamente 800 personas arrestadas y centenares de heridos en ambos bandos. Esto es lo que tenían que decir los manifestantes. Están allá matando al pueblo. Eso no es justo. Renuncia, Lenín. Lastimosamente esto se está yendo de la mano. El señor presidente ya no puede gobernar así. Ya prácticamente se ha vuelto un dictador, porque esto no es así. Está disparando en contra del pueblo. No puede seguir eso. Bueno, escuchábamos el audio de nuestros colegas de la televisión rusa. Al mismo tiempo que llamó al diálogo, a la hora y media se produjo una de las peores represiones contra justamente los indígenas en el centro de Quito. Lenín Moreno ha demostrado ser un mentiroso, ya se ha convertido en un dictador, es un hombre rasposo, de doble discurso, quienes lo conocen mucho saben que es un resentido. Y por supuesto, bueno, ahora lo pone todo a flor de piel. La pregunta es cómo se cuelan estos personajes dentro de las revoluciones populares. Hoy, digamos así, Ecuador está pagando el precio. Vamos a una pausa y retornamos con el último bloque de hoy de nuestro El Gigante de la Semana aquí en Radio Mundus. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. El Gigante de la Semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asambló, Andrés Pescara, Barney Simpson, Raúl de Sousa. El Gigante de la Semana, noticiero de Radio Mundus. Y estamos en nuestro bloque de nuestro programa de hoy del Gigante de la Semana. Seguimos con la crisis que está viviendo Ecuador, donde el dictador Lenín Moreno todavía no renuncia, a pesar de que ya estamos hablando de cerca de 20 muertos, tomando las cifras extraoficiales, ya que el gobierno solo habla de 8 muertos. Pero lo más preocupante es que estamos entre 200 y 250 hasta ahora desaparecidos. Esto puede estar incluso dentro de lo que se denomina el estado de excepción, que ha decretado el propio Lenín Moreno, donde las fuerzas policiales, de inteligencia y militares pueden detener a una persona en cualquier circunstancia, incluso hasta de su propio domicilio, sin dar explicaciones y sin orden judicial, y demorarlas por el tiempo que lo crea correspondiente. Hay aparte toque de queda entre las 20 horas de los días y las 5 de la mañana, es decir, Ecuador ya está francamente fuera de control. No se sabe dónde está Lenín Moreno. Él emite mensajes, llama al diálogo con los pueblos indígenas que se han movilizado sobre Quito, y una hora y media después desata una de las peores represiones. Escuchamos un testimonio emitido por el sitio de internet Voces en Twitter. Vamos a escuchar. Pedro Yangón, de la provincia de Chimborazo, Huamote. Estoy afónico por estar estos días, más de 8 días aquí en las jornadas de lucha. Así que el día de hoy hemos tenido una jornada bastante
fuerte desde las 9 de la mañana, que hemos querido tomar la asamblea, ya que los asambleístas tienen que dar la cara, tienen que aparecer. Está abandonado la asamblea para que sea el interventor entre el Poder Ejecutivo y la población. Así que eso ha sido nuestro pedido. Por lo tanto, hoy también decimos dónde está el presidente, las comisiones de la asamblea. No tenemos, por eso queremos tomar la asamblea para armar la asamblea ciudadana, la asamblea del pueblo, ya que han desaparecido, están huidos los asambleístas también. Este problema nacional es una conmoción nacional que se está dando. Lenín Moreno no ha dado la cara, ha huido del pueblo, ha huido de los que votamos, así que está escondido, está prófugo en el mismo país, le diríamos, está prófugo de los pobres, prófugo del pueblo, solamente está refugiado en la casa de los ricos, en la casa del negocio. Allá se ha ido a refugiar. Quito está abandonado sin presidente, causando un malestar grandísimo. Este día hemos tenido muchísimos heridos. No podríamos determinar con exactitud, pero tenemos muchísimos heridos, muertos, muchos niños también con el bombardeo que ha hecho. Estamos en una situación muy crítica. A esta hora de la mañana, que ya aproximamos 3 de la mañana, seguimos aquí en pie de lucha, estamos todavía los compañeros, y esto vamos a continuar, no lo vamos a quedar así, porque simplemente es con esto ya decirle muchas gracias. Desconocemos que usted ya no eres nuestro presidente. Lenín, tenga la bondad de desaparecer de este país, o si quieres ir a la cárcel, tiene que seguir acá. Bueno, crítico, ¿no? Mientras esta persona hablaba, detrás se ve una Quito totalmente arrasada. Humo de los gases lacrimógenos, personas corriendo, policías que han hecho estropicios realmente en cuanto a la violencia con la que han reprimido. Francamente, Ecuador está fuera de control, apoyado en este momento solamente por los países de la ultraderecha internacional, entre ellos vergonzosamente el caso de Argentina. Por eso, un desastre Ecuador. Lenín Moreno todavía no renuncia y bueno, esperamos que en las próximas horas tengamos novedades positivas, que sería la salida de este ahora dictador ecuatoriano que realmente quiere someter a su pueblo a un hambre, me parece, que a la que no está dispuesto a resignarse nuestros hermanos ecuatorianos. Señores, nada más, una triste emisión de El Gigante de la Semana. Nos vamos, quien por supuesto agradece la operación técnica de Raúl de Sousa, el equipo periodístico Andrés Pescara, Raúl Asambloc, fundamentalmente, que está trabajando muchísimo estos días, Parley Simpson, y quien les habla, Daniel Docampo Espada. Por la atención dispensada, muchísimas gracias, muy buen fin de semana. Chao. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. El Gigante de la Semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asambloc, Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl de Sousa. El Gigante de la Semana, noticiero de Radio Mundo. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, Internet. Radio Mundus. Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus.